Gracias por continuar con @meridiano_CNI, su espacio. Recuerde que todas las tardes estamos en estudio 88.5 de la frecuencia modulada en el interactivo CNI, donde cada tarde planteamos las cosas como son de 3 a 5 de la tarde y que las entrevistas que realizamos aquí usted puede conseguirla en Canal Nacional de Informaciones en YouTube. Suscríbase a esa página y le va a llegar automáticamente cada día las entrevistas que hacemos aquí. Y hoy, precisamente, vamos a tener una y la vamos a colocar inmediatamente para que la disfruten. Estamos aquí con el ingeniero Radamés del Carmen Mariñez. Así es. Bienvenido. Es un privilegio tenerle. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bueno, mucho trabajo, ¿verdad? Qué bueno que haya sacado el tiempo. Sí, no, bueno. Pero la gente quiere saber un poquito más de DESUR, de usted y de sus planes. Primero que todo, para que la gente vaya conociendo un poquito más sobre su gestión y todo eso, debemos ir a la génesis. ¿Quién es Radamés del Carmen? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se desarrolló? Si es un enganchado a la política que está ahí o es un técnico que estudió. Me gustaría que me hablara un poquito de sus inicios. Bueno, rápidamente, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ingresé a la CDE con una E en el año 1993, debió ser julio del año 1993, Centro de Operaciones en Herrera. Todavía, ya en ese momento había terminado el pensum de ingeniería y me faltaba hacer la tesis. Y luego de hacer la tesis, entré al área de reparación de avería de Santo Domingo y de ahí fuimos a Santiago a unas mejoras que implementamos acá. Nos solicitaron que la hiciéramos allá, me trasladé a Santiago y en Santiago empecé a crecer hasta que llegó Unión Fenosa. La capitalización, año 99, se transforma la CDE en lo que hoy es de sur, de norte, de este, empresa de generación Itabo Eje Jaina, la empresa de transmisión y la empresa hidroeléctrica, más la UER, la Unidad de Electrificación Rural. A mí me contrataron los españoles porque ellos tuvieron la opción de liquidar todo el personal y contratar a lo que les interesaba y me mandaron a estudiar a su universidad corporativa en España, Unión Fenosa, en Ávila. Y después que vine de allá, que fue un curso intensivo de lo que es el negocio eléctrico de distribución en todas las vertientes, vine y empecé a ocupar ya cargos importantes. El primero fue miembro del PMG, del Programa de Mejora de Gestión de Sur de Norte, cuando se estaba transformando lo que era CDE en una empresa ya de distribución. Y luego me tocó ser jefe del sector Santiago, más adelante. Luego vine a Santo Domingo ya como jefe de la zona Santo Domingo y San Cristóbal. Y en ese periodo llegó el gobierno del PRD en el 2000 y en el 2003 recompraron las empresas eléctricas. Y seguí trabajando en esos momentos en la administración del ingeniero César Sánchez. Luego volvió el PLD y vino Rubén Bichara. Ahí conocí a Bichara en el 2004, me encontró en EDESUR, seguí trabajando con Rubén. Y bueno, después volví a de Norte en algún momento y después volví a CDE con Rubén ahora en el 2012. Y desde la CDE fui a EDESUR, designado por el señor presidente, el licenciado Danilo Medina, como administrador gerente general de EDESUR, pero soy un hombre del sector eléctrico y básicamente del sector eléctrico de distribución y comercialización. O sea, que usted echó los dientes trabajando con cables y con electricidad. Desde antes de graduarme. Mire, hay algo, es que en la República Dominicana se ha estado hablando bastante. Ya conocemos que usted es una persona que tiene bastante conocimiento del sector eléctrico. Y uno de los temas fundamentales que se trata es precisamente que en estos últimos días, a propósito de un comentario que hacía el señor Ernesto Selman, que es economista, él dice que el problema de la energía eléctrica en la República Dominicana es precisamente el tema de la distribución, más que la generación, más que la construcción de plantas. Usted, que es uno de los miembros que trabaja con el tema del pacto eléctrico, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿cuál es su opinión? ¿Es realmente la distribución el problema donde hay que invertir tanto dinero y no se genera tanto y el gobierno tiene que subsidiar y eso hace que gasolina se ponga cara y que dólar y que todo eso? ¿Cuál es su opinión? El problema es integral, no es un problema solo de la distribución.
Y es por eso que nosotros, cuando estamos en el periodo 12-16, yo estaba con Bichara en CDE, se elaboró el plan integral para la solución de los problemas del sector eléctrico, que es el que estamos... ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste ese plan? Nosotros miramos del déficit de ese momento, que rondaba alrededor de entre 1.200, 1.300 millones de dólares al año, cuáles eran las causas que lo producían. Y entonces nuestro plan fue a determinar qué acciones nosotros teníamos que hacer para mitigar ese déficit, para que el gobierno no tuviera que traspasar 1.200, 1.300 millones de dólares hacia el sector eléctrico. ¿Y qué sale de ahí? Salió que de cada centavo de dólar que nosotros le bajásemos a la compra de energía, eso significaban 110 millones de dólares menos en el déficit. Entonces, en ese momento estábamos comprando energía a 18.6 centavos de dólar por kilo y la estábamos vendiendo a 18, es decir, estábamos comprando la más cara que como se estaba vendiendo. Y es por eso que nace el tema de la generación, que, como sabes, con el Acuerdo de Madrid que se prolongó desde el 2001 hasta el 15, hasta el 16, los 15 años, no se había desarrollado lo suficiente el mercado de generación competitiva y, bueno, los precios llegaron a esos niveles. Entonces, de ahí salió que el 50% de la problemática vista desde el déficit era la generación. Era la generación, y por eso se concibe Punta Catalina con el objetivo de bajar por lo menos 5 centavos al precio medio de compra de las sedes. El segundo gran problema efectivamente es el problema de distribución, sobre todo el tema de las pérdidas y la comercialización. Y en ese plan, el 35% del peso, y eso significaba, fíjate que si nosotros éramos capaces de reducir las pérdidas técnicas, eso iba a significar para el déficit 450 millones de dólares. Pero bajar 5 centavos significaba, bajar 6 centavos, que fue lo que nos propusimos, significaba 660 millones de dólares del momento. O sea, el centavo... El centavo al precio de compra con generación competitiva, y lo otro era bajar las pérdidas a las pérdidas técnicas. Con la salvedad de que para tú bajar de ese momento 35.6 las pérdidas a la pérdida técnica, tiene que hacer una inversión cuantiosa y además necesita un tiempo más largo que lo que se lleva a construir una central termoeléctrica, que fue lo que se decidió. Y en ese sentido lo que se acordó fue, y lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es hacer ambas cosas. Al final es producir una baja en los precios de la generación para que las sedes puedan adquirir la energía con margen que le permita operar. Una. Dos, bajar las pérdidas, y eso lo estamos haciendo. Y tres, administrar las empresas con un criterio de empresa, administrarlas de manera eficiente. Y eso, justamente como te lo he contado, son los temas que de alguna manera hemos discutido en el pacto eléctrico y son los compromisos que se asumieron ahí. Una pregunta, pero la gente dice, nosotros tenemos que hacernos eco de lo que dicen las personas, que Punta Catalina, en esa misma silla, estuvo don Celso Marrancini, miembro de la comisión que dio el informe, todo eso. Y él dice que Punta Catalina estaba, según lo que la comisión indagó, estaba a un precio razonable, pero que no debía pagarse un chele más. Ahora sale que la empresa Odebrecht está demandando por 708 millones de dólares a la empresa, a la CDE, y también que Tecnimont está demandando por 724 millones de dólares. No sabemos si es lo mismo, no, es lo mismo. O son... Ok, es lo mismo. Porque es un consorcio. Es un consorcio. La pregunta es, si ahora Punta Catalina, con esos 708 millones, yéndonos a la tesis de que tendría que pagarlo, no hemos llegado a ese punto, pero yéndonos a ese escenario, ¿no encarecería mucho más, al fin y al cabo, la factura eléctrica que lo que ustedes habían pensado? O sea, ese ahorro que usted me habla de 6 centavos de dólares, que íbamos a tener $1 por un lado y 5 centavos por la entrada de Punta Catalina, ¿no se iría al fiasco con esto? Bueno, al final es un tema que está en arbitraje y eso obviamente cuando tú haces un contrato de esa magnitud establece que ante conflictos imprevistos que salgan, cuál es el tribunal que va a dirimirlo. Porque acá lo que estamos es un tema digamos, de creencias de derechos que tú crees que tienes y de obligaciones, pero al final tenemos que remitirnos a lo que está en contrato. Esos valores adicionales que el consorcio le exige a la CDE, ellos alegan que es por los retrasos que ha tenido el proyecto.
pero vamos a ver si los retrasos que ha tenido el proyecto, que es la tesis que ha defendido Rubén Bichara y el equipo que le acompaña, es si la responsabilidad de esos retrasos está en la CDE. Hubo un retraso en la aprobación de los préstamos por BNDES por unos problemas que hubo en Brasil y en lo que es el problema de Petrobras. Ese no es un problema necesariamente responsabilidad de la CDE ni del gobierno dominicano. No, y es un problema de la misma Odebrecht, porque ellos fueron los que tuvieron un problema de reputación, que por eso el banco no quería darle el dinero, no sabía si se lo daba o no. Entonces, desde ese punto de vista, es un tema que está en discusión. CDE ha sido reiterativa en que su compromiso es el precio de contrato y que el resto se discutirá en un arbitraje. Ahora, respecto a de si eso va a encarecer más, encarecería más, diría yo, el proyecto, pudiera en el evento de que CDE o el gobierno tenga que pagar algo más, la central terminaría incrementada en esos valores. O sea, eso es desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la venta de la energía al Estado, tenemos que recordar que esa central es completamente estatal. Y al final es una energía que se va a vender de una empresa del Estado a otra, es decir, que sería vendida a las EDES al precio más competitivo, al precio que permita solo recuperar la inversión, porque el Estado no tiene la necesidad de tener un margen de ganancia como si fuera, ¿verdad?, una inversión privada. Y en ese sentido es que nosotros estamos esperanzados y además que siempre defendemos donde quiera que vamos de que ese proyecto, lo mejor que puede pasar es que se termine rápido y que entre en línea, porque nos va a permitir, por un lado, acceder a energía más barata y por el otro lado nos va a permitir que nuestros planes de reducción de pérdidas, que nosotros en el caso del sur estamos trabajando alrededor de 20 circuitos, los cuales se convertirían en circuitos de energía 24 horas, nosotros vamos a poder tener energía a precio competitivo para satisfacer la demanda. Y ahí voy a una pregunta que tú hacías al principio de que planteaba el presidente de la DIE, de que ha habido energía suficiente y que el problema que planteaba en este caso, decía tú, la distribución. y Ernesto Selman decía, hay energía suficiente y que el problema es la distribución. Y nosotros siempre decimos, eso es una media verdad, siempre hemos dicho, porque sí es cierto que hay centrales como para un día tú poder encender todo el país, y lo hemos hecho. Te fijas que en fechas especiales nosotros somos capaces de encender el país. Pero ¿y por qué no permanece así? ¿A qué costo? Ese es el tema. El tema es que esas plantas se han quedado muy obsoletas y tienen un precio tal que si nosotros encendiésemos todos los circuitos de las 3 distribuidoras, no pudiésemos pagar la factura. Entonces ese es un tema que es una energía que se ha quedado muy fuera de precio, no es competitiva, y es ahí donde se necesita, por ejemplo, los 700 megavatios de Punta Catalina en base. Eso permitiría que tú pudieras cubrir toda la demanda a un precio que todavía te queda margen para operar. O sea, que con el margen tú no necesites que el gobierno tenga que aumentar lo que es la transferencia por déficit. En el tema de Punta Catalina, para no salirnos de ahí todavía, subsidio, el gobierno tiene que invertir mucho dinero en dólares a fin de poder mantener el sistema eléctrico estable. ¿Cuál sería el impacto de Punta Catalina en el subsidio que el gobierno tiene que pagar? O sea, ¿de cuánto dinero o de qué por ciento estamos hablando que se reduciría el subsidio? Mira, ahora mismo el déficit del sector eléctrico, que el que va a la distribución, está en el presupuesto en alrededor de 400 millones de dólares. Nosotros, en una combinación de tener energía a un precio competitivo, al precio que nos permitiría Catalina, más reduciendo las pérdidas a alrededor del 15%, que como es el plan que nosotros tenemos en Edesur, ya estaríamos en condiciones, con otras medidas que se han tomado en el pacto, estaríamos en condiciones de llegar al equilibrio y de eliminar ese subsidio que ahora mismo tiene el gobierno. Recordemos que el subsidio tiene 2 componentes. Uno viene vía el déficit con que operan las EDES todavía por las altas pérdidas y por los problemas de eficiencia que tienen, por un lado. Y por otro lado hay un subsidio que es cruzado, y es que alrededor del 90% de los clientes, todos sabemos que pagan una tarifa que si tú lo llevas a dólares está, digamos, por debajo del precio medio que compran la energía a las empresas de distribución. Y todos esos son
compromisos y ajustes que nos hemos comprometido en el Pacto Eléctrico. ¿Qué ha hecho usted como administrador gerente general de EDESUR para trabajar? Porque usted habla de que hay un tema también con la normalización de los clientes. Hay clientes que tienen que contratarse, hay clientes que tienen que pagar a fin de que los costos también bajen, porque si una persona se engancha y se roba la luz, entonces es algo que tenemos que asumir los demás que la pagamos. ¿Qué está haciendo EDESUR, su administración, para que el tema de la normalización esté resuelto en por lo menos el 95% de sus clientes? Lo primero fue trabajar con la gente, trabajar con el equipo de hombres y mujeres que componen EDESUR, porque de alguna manera habían tenido distintas administraciones con resultados que no eran lo que ellos hubieran deseado y lo que todos hubiéramos deseado, y eso de alguna manera tiende a llevar cierto desánimo, cierto daño en lo que es el clima laboral y cierto, digamos, descreimiento. Ya la gente pierde la fe en que va a venir alguien que lo va a resolver. Entonces teníamos, sobre todo cuando yo llegué, lo que más me enfoqué fue en hacer que la gente creyera que esta vez íbamos en serio y que realmente íbamos a poder ser capaces de transformar EDESUR y que eso la sociedad lo iba a recibir. Eso fue lo primero. Después vimos que la organización no estaba enfocada hacia lo que es digamos, el foco en la que debía. Y en ese sentido creamos una dirección de proyectos para que se encargue de todas las partes donde están esas grandes concentraciones de usuarios que no pagan el servicio. Y por otro lado creamos una dirección de control de energía, que le llamamos de control de pérdidas, para que en aquellas zonas, en aquellos circuitos donde no hace falta hacer inversión, nosotros podamos cobrar. Correcto. Eso fue lo primero que hicimos. Luego que hicimos eso, nos metimos a planificar. Llamamos a todo el equipo y dijimos, bueno, nosotros necesitamos transformar esta empresa. Esta empresa está en este punto y en 4 años nosotros la queremos llevar a un punto de equilibrio, al 15% de pérdida por lo menos, bajarla en ese momento, estamos hablando cerca de 29%, y a tener unos gastos que no pasen del 10% de los ingresos, y a tener un personal capacitado, comprometido, motivado, a tener un tema institucional, a que la empresa tenga todo procedimentado y no haya discrecionalidad para nada, y mucho menos en el uso de los fondos, y a lograr una calidad en el servicio al cliente. Eso fue lo que nos planteamos y en eso es lo que estamos trabajando. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en alrededor de unos 20 circuitos y te puedo contar como un ejemplo que pongamos ejemplo a Jaina, por ejemplo. En Jaina nosotros estamos trabajando un circuito que tiene 16,000 clientes. Lo estamos rehabilitando y poniendo redes nuevas, medidores, transformadores, luminarias. Pues yo quiero que tú sepas que el 80% de los clientes que estamos normalizando en Jaina son nuevos, o sea, no pagaban el servicio. No pagaban energía. El otro 20% eran clientes, pero no pagaban todo, pagaba una parte. Entonces estamos hablando de más del 80%. Cuando hemos ido a otras zonas, como zonas de Cristo Rey, estamos trabajando en Herrera, en el centro de operaciones que es por allá, por los kilómetros de la Sánchez, al final con Luperón, en esa zona del café. En el peor de los casos andamos de 70 a 75. Es decir, los circuitos donde nosotros estamos yendo, el 70 de 70 a 85% de los clientes no pagaban el servicio. Y esos son los que estaban provocando las pérdidas de EDESUR. Cuando nosotros hemos hecho un análisis del área de concesión de EDESUR entera, estimamos que andaban por 300,000 clientes, 300,000 usuarios que no pagaban el servicio. No me diga. EDESUR tiene en matrícula 640,000 clientes. Que esos son lo que, digamos, lo que facturan mensualmente. Entonces, 300,000 no pagaban. 300,000 no pagaban. En los proyectos que estamos trabajando, que abarcan 136,000 de esos usuarios, ya hemos contratado 46,000. Y de ese 46,000, el 75% no pagaba la luz. Tampoco. Hemos entrado a sectores, yo te puedo decir, por ejemplo, el Claret, que está al final de la Churchill. Y ahí nadie, que ahí atrae un semillero de gente. Pagaba. Y todos los aires acondicionados de ventana que se quitaban de la zona, ¿verdad?, de mayor nivel económico por obsoleto, por ineficiente, terminaban allá. Entonces, porque no pagaban. Ahí nosotros hemos descubierto que cuando el cliente usa la energía sin pagarla, en promedio se consumen alrededor de 300 kilos por mes. Cuando le ponemos medidores prepago, que es lo que estamos haciendo, redes en altura, imposibilidad de acceder al 120-240,
terminan teniendo la misma calidad de vida con 100 kilos al mes. O sea que 200 kilos estaban siendo desperdiciados. Prende esto, prende el bombillo, lo deja todo prendido, el aire. El aire, claro. Entonces, Eso es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un plan de que para que en estos 3 años poder llevar las pérdidas a los términos razonables. Estamos en nuestro mes número 16, tenemos 16 meses al frente de Edesur. Ya este año vamos a bajar un 2%. Tú que has estado en el sector eléctrico sabes que en el sector eléctrico en general no hay soluciones rápidas. No. Y en el de distribución menos. Ese es el más difícil. Es más difícil. Si tú tienes una curva de carga, de pérdida, que va subiendo para tú torcerla, nada más para que la tuerza y vaya a inclinarla hacia que reduzca, si tienes mucha suerte con las licitaciones y con todos los proyectos, no lo hacen menos de 10 meses. Es decir, nosotros tenemos 16, ya vamos rumbo a bajar 2% este año. Tenemos 1.8 asegurado y vamos a terminar de 28.6, terminaríamos este año por alrededor de 26.6 a 26.8. ¿Cuántos circuitos tienen ustedes en 24 horas? El 60% de los circuitos. Eso es mucho. 60%. ¿Y pueden mantenerlo fijo o fluctúa? Porque a veces la gente dice, tenemos 24 horas, pero la luz se va. Entonces, ¿pueden permanecer las 24 horas reales? Son 24 horas reales. Solamente, y es una buena pregunta y aprovechar la oportunidad para aclararlo, solo cuando hay déficit de generación, el sistema mismo, sin que nosotros intervengamos, saca los circuitos 24 horas. O sea que el sistema, para evitar los blackouts, se programa para que en el caso de que salga una unidad de generación de repente, que no esté programada, los circuitos que estén encendidos, que son los 24 horas, son los que le pueden dar posibilidad al sistema de aliviarse. Esos circuitos salen. Y cuando eso ocurre, el Centro de Control de Energía coordina con las EDES el tema del déficit. Y ahí decimos, bueno, señores, salió una unidad por tal razón y necesitamos sacar 80 megavatios. Nos piden a cada una de las EDES y para nosotros no abusar, para decirlo de una manera llana, de los circuitos que reciben corte, tenemos obligatoriamente que ir a darle cortes a los circuitos de 24 horas. Solo en una situación de déficit, lo que significa que hay una de las centrales que son típicas del sistema fuera, una de las eficientes, los circuitos 24 horas se afectan. O si hay que hacer un mantenimiento o hacer una interconexión, que ya eso es un tema que estamos trabajando para que no se hagan. Pero digamos que los circuitos 24 horas se respetan y todo el que vive en circuito 24 horas puede ser testigo, al menos en el área de Edesur, de que a menos que haya una situación con la generación, nosotros no apagamos los circuitos. ¿Qué han hecho ustedes? Porque si hay algo que quizá la población no entiende, por diversas razones, que no debemos quizá entrar en eso, no entiende por qué tiene apagones. La gente dice, bueno, pero aquí la luz se va mucho, se va mucho. ¿No han hecho ustedes algún tipo de campaña de concientización para que la gente entienda por qué la energía no le llega como quisiera? Sí, desde luego que sí. Y mira, yo creo que desde cuando comenzamos en los años 2000 a trabajar el tema de pérdida y de circuito y de tratar de dar energía de 24 horas, yo creo que de los más grandes avances que hemos tenido ha sido el tema de la gestión social. Y nosotros, las EDES, las 3, tienen equipos de gestión social que van a todos los sectores. Primero, son parte de la gestión de las direcciones comerciales. Y segundo, cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de proyecto, primero, 3 meses antes, entran las unidades de gestión social, educan a la gente y todo lo demás. Y la gente sabe por qué tiene corte y además cuál es su nivel de pérdida y qué significa circuito tipo B, C y D. Por otro lado, nosotros tenemos una página que es un portal de circuitos que tú entras y digitas tu sector y puedes saber cuál es tu circuito, qué tipo de programación tiene y cuándo se te va a ir y te va a llegar la energía. Ahora, ¿por qué hay apagones? Bueno, nosotros tenemos circuitos que tienen pérdida de 80%. Sí. Y tú me vas a preguntar, bueno, pero ¿y por qué no van y lo resuelven? Es que no es tan sencillo. Porque para resolverlo se necesitan muchos recursos. Porque son redes que crecieron de manera desordenada. Tú sabes que eres dominicano, sabes cómo han crecido muchos de los barrios de acá. Después que se hace el barrio, la gente compra 2 o 3 metros de alambre, alguien les regala un poste, van por otro lado que les regalen un transformador. Ponen un triple y ya. Ponen un triple, lo ponen y además piensan que eso es de ellos porque sí, no entienden que el flujo de energía eléctrica que va por dentro es lo que se le paga al generador.
Entonces, cuando tú llegas a sitios como eso, que así han crecido la periferia de todas las provincias, es prácticamente imposible que tú, con gestión social o invitando a los clientes a que te paguen, te paguen. Tú tienes que necesariamente ir a hacer inversiones, poner las redes alejadas de que el cliente pueda acceder, sobre todo el 120 y 240, instalar medición remota, que ya no instalamos medidores convencionales, instalamos medidores telemedidos o de prepago. Y muy importante, sobre todo, se hace lo que es un pacto social. Es decir, miren, yo sé que ha habido un ciclo eterno de que yo no te doy energía porque tú no me pagas. Y tú no me pagas porque yo no te doy energía de calidad. Se hace un pacto social y decimos, yo te voy a dar energía de 24 horas. Y tú me vas a pagar a mí. Mira, yo estoy invirtiendo aquí 200 millones de pesos, pero yo necesito que rompamos este ciclo. Tú vas a ganar mejor calidad de vida y nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad que es de suministrar un servicio. ¿Y cuál ha sido la efectividad de ese plan? Excelente, la verdad. Eso yo creo que hay una luz en el camino y en ese sentido yo me atrevería a asegurar, me atrevería a afirmar que en el caso particular de DESUR, nosotros vamos por muy buen sendero, porque este año, como te decía, vamos a bajar la pérdida a un 2%. El año que viene, los proyectos que tenemos en ejecución nos llevarían a bajar la pérdida no menos de un 4%. Que es muy bueno. Y al siguiente año estaríamos en un nivel más o menos similar, con lo cual estaríamos ya por debajo del 20%, rumbo al 15%. Y lo que yo veo es que, sin importar la clase social de la gente, cuando tú llegas a un barrio cualquiera y le instala las redes correctas, le pone luminaria, le da energía de 24 horas y controla el acceso al 120 y 240, que es al cable, ¿verdad?, que tú te cuelgues desde la ventana, el dominicano termina pagándote. El índice de cobro de DESUR hoy es 97%, 96 y algo, redondeando 97%, a pesar de que hemos ido agregando barriadas completas de 5, 10, 15 mil clientes. Imagínate. Entonces, lo típico fuera que si esta gente se negara a pagar, el índice de cobranza se te va deteriorando. Sin embargo, el índice lo que ha ido es mejorando. Nosotros hemos mejorado el índice de cobro en alrededor de un 2%. ¿Qué significa eso? El dominicano, si tú le das energía, te paga. Ahora, si con el problema de los apagones es más complicado. Una parte te paga porque tengo que defender, ¿verdad? Hay gente que paga la energía voluntariamente y bajo cualquier circunstancia, pero el otro grupo es muy renuente a pagarte cuando tienen problemas de apagones, de redes malas, de trafos en mal estado, de falta de luminarias. Y estos proyectos, que afortunadamente hemos conseguido el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, del Banco Mundial, de los fondos OPEP, de los países OPEP, los fondos OFIT de los países OPEP y del Banco Europeo de Inversiones ahora, más que EDES como EDESUR, que han mejorado sus cobranzas, han tenido ya capacidad propia de hacer otros proyectos. Entonces nosotros estamos ahora ejecutando proyectos, estamos trabajando en circuitos que son financiados con la banca multilateral, pero también estamos trabajando en circuitos que son financiados por EDESUR y en algunos que otros también que son financiados por el sector privado. Es decir, hemos hecho un acuerdo, hemos hecho una licitación, el sector privado pone la inversión y yo se la pago a partir de que me entregue el circuito completamente saneado con la misma recuperación. Entonces dinamiza ahí el sector y la gente también recibe el pago. Una pregunta, yéndonos ahí mismo a EDESUR, usted habla de 16 meses su gestión. Así es. Deme 3 puntos fundamentales que usted diga, bueno, lo he hecho muy bien. Y deme 3 puntos donde usted diga, tengo que trabajar más ahí. Pero que la gente, por supuesto, lo entienda en el lenguaje no técnico. Usted es un hombre muy técnico, pero ahora en el lenguaje llano. ¿Qué 3 puntos positivos y negativos usted lo ve en su gestión de 16 meses? El primero, el equipo. O sea, fíjate que tú mismo me contabas en off una experiencia de que fuiste y una persona que ya se iba a comer dejó ¿verdad? Puso en pausa su almuerzo y te atendió. Entonces, para mí, lo primero que yo resalto es que cuando yo llegué, había terminado un estudio de clima laboral y la organización estaba en estado de desinterés y de apatía. Sin embargo, hoy tú llegas y hay ese dinamismo, la gente está en armonía, la gente está, digamos, conectada con el objetivo que nosotros le planteamos y con ese plan estratégico, eso que nosotros llamamos el ADN de la nueva EDESUR,
Y ese entusiasmo hace que seamos más productivos y que los resultados se consigan incluso teniendo que hacer un menor esfuerzo. Yo diría que ese es el primer punto. El segundo punto necesariamente pasa por las cobranzas. Es decir, nosotros hemos cobrado en lo que vamos de gestión alrededor de 4.000 millones de pesos más. ¿Cuál es el rango, ahí mismo dentro de su respuesta, de cobranza que ustedes tienen mensual en Edesur? Nosotros, cuando llegamos a Edesur, las cobranzas andaban alrededor de 2.100, 2.200 millones de pesos. ¿Y ahora? En algún mes se llegó, obviamente en el verano, 2.300. Es probable que se haya llegado a 2.400 alguna vez. Sin embargo, nosotros en Edesur llegamos por primera vez a 2.500 millones en este verano. Luego al siguiente mes llegamos a 2.600 también por primera vez. Al tercer mes llegamos a 2.700 también por primera vez. Y el mes pasado llegamos a 2.800 millones también por primera vez. Es decir, tuvimos 4 meses consecutivos. Aumentando 100 millones. El equipo está... Y además cobrando una cobranza histórica récord. Eso ha permitido a Edesur poder afrontar una deuda que encontramos con suplidores de contratas y de materiales, bienes y servicios. Hemos podido con eso, más el apoyo que está en el presupuesto de parte del gobierno central, tener la deuda de los generadores en cero. O sea, para mí, y ahí tú me decías que cuál era el tercero, si yo te digo, el segundo te dije que es la cobranza y el tercero te he dicho es digamos, el manejo que hemos hecho de la deuda, llevando por primera vez la deuda de los generadores al día, la tenemos al día, llevando la deuda que encontramos de los suplidores a la deuda no vencida, es decir, ya estamos sobre la deuda de las facturas recientes que nos han pasado. Y un punto muy importante es la parte del fortalecimiento institucional. Nosotros hemos visto que se ha devuelto, Edesur se ha devuelto la credibilidad en los procesos de compra y de contrataciones que hace Edesur. Cada vez son más los que se interesan, cada vez los precios a que nosotros estamos vendiendo, a que estamos comprando son más competitivos, porque como estamos pagando mejor, se interesan mejores empresas. Y en ese sentido también es un punto luminoso lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista de las compras, por la mejora de las cobranzas. Y también, finalmente, no debo dejar de mencionar que nosotros hemos hecho un buen trabajo en la parte jurídica. ¿Por qué? Nosotros, fíjate, cuando nosotros llegamos, recibíamos alrededor de 40 demandas al mes. Y en ese periodo de los últimos 4 años, Edesur había pagado 1.100 millones de pesos en demandas. Nosotros llegamos y después que llegamos no hemos perdido, el equipo jurídico no ha perdido una demanda más. Tenemos un equipo que trabaja, yo les digo que llegan primero que los bomberos a los sitios, junto con jurídica, el área técnica. Hemos hecho los contactos con las instituciones que están relacionadas con temas de accidentes y demás. Hemos hecho el trabajo con la Procuraduría General de la República y con la Fiscalía del Distrito Nacional. Y nosotros hemos bajado, que nosotros recibimos ahora alrededor de 10 demandas al mes. Y las 10 son más de temas comerciales, no son de temas... Lo que ha implicado también un enorme alivio en lo que son las finanzas de Edesur. Correcto. Porque ahora, en vez de yo dedicar 270 millones, como nos tocó pagar en el año 16, a pagar demandas, lo estoy usando para rehabilitar circuitos, comprar medidores de prepago, medidores de telemedida y darle 24 horas de servicio a la población. 3 retos, brevemente, que usted tiene en su gestión, quizá para los próximos 16 meses, que esperamos que siga ahí. Te mezclo los 3 retos con las 3 cosas que me preguntabas que no estoy satisfecho. Es decir, yo todavía pienso, y ahí están los retos. Primero, el primer reto de todo es bajar las pérdidas. Es decir, el equipo que yo dirijo va encaminado a romper el mito de que las pérdidas nada más se han podido bajar alrededor de 1% por año y que es una cosa imposible. Nosotros, con este 2% del 17, más lo que va a pasar en el 18 y 19, deberíamos estar cerca del 10% de pérdida y por primera vez tener una empresa de distribución de República Dominicana con pérdida por debajo de 20%. Ese es el primer reto. El segundo reto tiene que ver con la calidad del servicio. Es decir, estamos trabajando para que los circuitos que son 24 horas sean 24 horas y que los circuitos que ahora están en tránsito de inversión y que están recibiendo cortes también pasen a ser 24 horas. O sea, es cambiar la cultura energética. Con calidad.
Y tercero, los circuitos que reciben algún corte, que sean esos cortes nada más. Y que no que después que termine el corte no entren en todo en avería y entonces tengamos esa irritación de la gente. Ese es uno de los retos que tenemos. Y el otro reto viene por la parte del tratamiento a los clientes, a la población. Es decir, nosotros estamos trabajando para que la ciudadanía reciba y sean ellos los que nos valoren y nos califiquen como que le estamos dando un buen servicio, como que nos estamos anteponiendo a sus necesidades y como que en el momento en que una surja, porque siempre una empresa que maneja tal volumen de clientes, siempre vamos a tener problemas, ellos noten que hay un equipo atrás motivado y dispuesto a dar una respuesta en el menor tiempo posible. Hay un cuarto reto que se lo quiero dejar ya adelante para el final, que vuelva. Tiene que volver para que hablemos del pacto eléctrico, porque se me acabó el tiempo. Pero claro, cuando Miren, quiera, Onyx. Gracias quiera. Por venir, ha sido un honor y hablar en yo me siento cómodo hablando de electricidad y veo que usted también. Ustedes, esta tarde nos encontramos en Estudio 88.5 FM en el Interactivo CNI. Recuerde que hoy mismo tendrán esta entrevista para que usted la desmenuce y escuche todo lo que nuestro amigo el ingeniero Radamés del Carmen nos dijo hoy. Hasta mañana, cuídense.